por estar aquí en nuestro templo, en nuestro culto de hoy, el día 29, finales de octubre. Estamos terminando el mes. Gracias por estar aquí, todos los que somos y los que nos verán entre semana también por nuestro canal de YouTube. Me gustaría empezar hoy con una oración para comenzar nuestro tiempo juntos. Señor y Padre, gracias por tu gracia, gracias porque estamos aquí, Señor. A pesar de nuestras semanas, nuestras vidas que a veces nos tienen locos y desorganizados, Señor, gracias porque podemos pausar y poner nuestro día y nuestra tarde en tus manos. Tú estás en medio de esto y de nosotros, Señor. Te doy gracias por la tarde hoy. Amén. Ahora sí vamos a seguir con un texto aquí en el libro de Juan, que lo encontramos en el capítulo 10. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y así es, vamos a dar paso a nuestra hermana Yurena para dirigirnos en una tarde de alabanza. Seguimos alabando al Señor. Y antes de comenzar el tiempo de alabanza, querría también leer este pasaje de Isaías 12, que parece más un salmo de gratitud. Y dice así: en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán: den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría. Pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Dios habita en medio de nuestra alabanza. Alabémosle a Él. Vinieras a salvar.
Solo en ti, Jesús, somos salvos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa salvación tan grande, Señor. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. En tu nombre, Señor, es que podemos tener también esta luz, Señor, en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos llenes de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No hay otro nombre.
rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Cristo. Tuya es mi adoración, caudal rebota esta canción. Tuya es, oh Señor, mi adoración. Tuya es mi adoración, todas las palabras de esta canción. Tuya es, oh Señor, mi adoración. Canta aleluya a nuestro Dios, gloria aleluya a nuestro Dios. Tuya es, oh Señor, mi adoración. Dios me salva, Dios me salva, es mi libertador. Él es Dios, Él es Dios. Dios me salva, Dios me salva, es mi libertador. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, la adoración. Adultos, vamos a comenzar con una lectura antes de dar paso a nuestro pastor a la predicación. Hoy lo tenemos en Hechos y pueden seguir en la pantalla también. Dice así la palabra: Pueblo de Israel, escuchan esto. Jesús de Nazaret fue un hombre creído por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales se realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándole en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepulcrado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta, sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de los descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fue la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos.
exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga en tus enemigos por estrado de sus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y creo que hasta aquí vamos a dejar pues la tarde a nuestro pastor Josué con su predicación Jesús, Señor y Cristo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a, si les parece, a tener una oración para poner esta predicación, este mensaje del libro de Hechos en las manos de nuestro Señor Jesús. Sí, Padre, gracias por este día, que nos permites estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites leerla, nos permites estudiarla y nos permites humildemente predicarla, Señor, como permitiste predicar ese día a Pedro, Señor, a tu discípulo. Gracias por esta predicación de Pedro que yo voy a volver a predicar, Señor. Señor, que las palabras de mi boca sean directamente las tuyas, Señor, que tú pongas en mi boca y en mi corazón lo que tú quieres decir a cada uno de los que están oyendo esta predicación en esta tarde y los que la van a oír en YouTube durante los siguientes días, Señor. Que tu palabra hable a nuestros corazones y nos quebrante y nos diga lo que necesitamos escuchar en esta tarde, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta predicación es una predicación un poco extraña porque es una predicación sobre una predicación. Es la predicación de Pedro, la primera predicación de la historia de la Iglesia, la primera predicación de la historia de la incipiente, esa primera iglesia que estaba empezando a nacer en este libro de Hechos y en este capítulo 2 que estamos estudiando. Continuamos hoy con el estudio del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles y si se acuerdan en la anterior predicación que hice hace 15 días hablamos de la venida del Espíritu Santo a la tierra y vimos cómo todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo y vimos también cómo se reunió una gran multitud y estaban todos confusos, confundidos porque cada uno oía hablar a los discípulos en su propia lengua y dialecto. Y estaban todos atónitos, perplejos, como nos dice el versículo 12 de este capítulo, y se preguntaban qué quería decir esto. No entendían lo que estaba ocurriendo. Y el versículo 13 de este capítulo 2, de hecho, dice que más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y ahí habíamos acabado la última predicación, ahí habíamos dejado la historia. Burlándose unos cuantos cínicos, unos cuantos burlones de lo que había pasado, del descenso del Espíritu Santo, del día de Pentecostés. Creían que estaban borrachos. ¿Qué día tan maravilloso fue ese día de Pentecostés? Fue el día que el Espíritu Santo vino para llenar un cuerpo de creyentes y para formar la iglesia de Cristo, de la cual hoy todos los que somos de Cristo formamos parte y estamos aquí celebrándolo. Vemos que Pedro se dispone a contestar a estos críticos, a estos burlones, a estos que se burlaban de que los discípulos decían que estaban borrachos, ¿no? Vamos a empezar con los versículos 14 y 15. De este capítulo 2. No he puesto toda la lectura para no castigar a la persona, al hermano o la hermana que tuviera que leer, así que por amor a ti, Jessica, no he puesto todos los versículos. El 14 dice así: entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son, dice esta versión, las 9 de la mañana. Ahora, vamos a pensar en los que estaban en la multitud. Vamos a intentar ponernos un poco en contexto y pensemos a qué multitud estaba Pedro hablando. Estos eran hombres de Judea y todos los que vivían en Jerusalén. Y en aquel día Jerusalén era una ciudad, déjame decirte, completamente judía. ¿Por qué? Porque la provincia de Palestina, que ese nombre se lo puso el Imperio Romano, la provincia de Judea, estaba gobernada por Pilato y por los romanos, pero Pilato y su gente tenían su centro de operaciones en Cesarea, fuera de Jerusalén, porque si no hubiera habido muchos problemas políticos y sociales ahí. Jerusalén estaba habitada solo por judíos, entonces ese público era enteramente judío. Esta iglesia primitiva era totalmente judía al principio.
es decir, que estaba integrada por israelitas. Y debemos destacar este hecho para entender de verdad esta predicación de Pedro. Pedro, pues, respondió a los que se burlaban, diciéndoles que esto que estaba ocurriendo no era resultado, por supuesto, de ninguna borrachera de vino. Estaba hablándoles a los cínicos, a los que les señalaban la hora del día. Pedro les señala la hora del día, diciéndoles que esta era la hora, no era hora de estar ebrios. Dice en esta versión las 9 de la mañana. Es interesante esto, porque las 9 de la mañana en nuestro horario actual occidental era la hora tercera del día para los judíos. El número 3 en el mundo judío tiene sentido especial. En la cultura judía, el número 3 revela algo. Es un número que revela algo importante. Y Pedro se dirige a la multitud a esta hora no por casualidad, a la hora tercera porque tiene algo, un propósito de revelación especial. Y esto nos enseña un principio. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas para producir revelación y no es solo una fuente de revelación, sino que nos ayuda a comprender esa revelación de Dios. Y Pablo entonces les habló a los judíos usando sus propias escrituras, su propia palabra, la Torá, el Antiguo Testamento, y les dijo aquí en el versículo 16. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Pedro usó una profecía de Joel como respuesta a aquellos cínicos, a aquellos incrédulos que se burlaban. Los que estaban presenciando en aquel momento era simplemente el cumplimiento de una profecía que se había hecho siglos antes, cientos de años antes. Pedro no podría haber comunicado lo que Dios estaba haciendo, estableciendo su iglesia, sin ponerlo dentro del contexto de la verdad profética. Es por eso que es importante para nosotros como iglesia ser un pueblo proféticamente, permítanme la palabra, alfabetizado. Necesitamos conocer la profecía, entenderla. Necesitamos entender a Zacarías, a Isaías, a Amós, etc. Esos libros de los que los predicadores predicamos poco, quizás, porque pensamos que igual es pesado, que no se va a entender. Tenemos que entender esos libros para que podamos ser aquellas personas que puedan explicarle a la gente de hoy en día lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea de una forma equilibrada, de una forma bíblica y sin caer en extremismos, en radicalismos y en tonterías, solo con la palabra de Dios, con la Biblia. Seguimos leyendo los versículos del 17 al 21. Voy a ir un poco rápido porque es mucho texto y no quiero alargarme demasiado. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Hasta el 21, por favor. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue, esta palabra es clave, el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo este pasaje, toda esta predicación de Pedro, nos presenta una de las ideas dominantes y básicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el día del Señor. ¿Y qué es ese día del Señor? Si leemos la profecía del profeta Joel en Joel 2, 28 al 32, veremos que tiene mucho que decir en cuanto a ese día del Señor. El día del Señor comenzará con el periodo de la gran tribulación. Cuando Él venga, rapte a su iglesia y empiece la gran tribulación. Continuará incluso cuando Él vuelva en su segunda venida durante todo el milenio. Ese será el día del Señor. Joel habló del hecho de que sería un tiempo de guerra, un tiempo de juicio sobre la tierra. Esa profecía todavía no se ha cumplido, no ha sido cumplida, no fue cumplida en el día de Pentecostés. Y es importante decirlo y aclararlo. Hay mucho en la Biblia que nos resultaría difícil de entender a menos de que conozcamos los principios que descansan bajo este concepto del día del Señor. ¿Sabes por qué? Porque te recuerdo que estaban predicando Pedro a judíos. Los judíos nunca perdían de vista que eran el pueblo escogido por Dios. E interpretaban que Dios los había elegido para algo especial, para un propósito especial, para una gloria y un privilegio especial entre todos los pueblos de la tierra. Y eso es real, eso es verdad. Sin embargo, eran una nación pequeña. Su historia había sido una sucesión de desastres,
de desastres, de desobediencia, de caer en desastre, de caer en desgracia, y el Señor tenía que venir a rescatarlos una y otra vez, a levantarlos del lío en el que ellos mismos se habían metido. Y estaba claro que por medios humanos, llegó un punto en que los profetas le decían al pueblo, está claro que por medios humanos nunca alcanzarían la gloria que les estaba destinado como pueblo escogido. No podían. Así que poco a poco llegaron a la conclusión de que lo que los hombres no podían, Dios lo haría en el día del Señor. Y empezaron a esperar el día en el que Dios intervendría directamente en la historia de la humanidad, y los elevaría al honor que soñaban. Pero ese día llegó, se presentó delante de sus ojos, y no lo creyeron, y no lo entendieron, y no lo aceptaron cuando Jesús se les presentó cara a cara como su Mesías. Hay dos posiciones teológicas sobre esto de los últimos días, y permíteme, por favor, explicártelo brevemente, porque creo que es necesario para entrar a entender esto. El primero es que hay un largo periodo de tiempo final que empieza aquí en Hechos, o quizás, si lo quieres así, en el momento en que Jesús pisa la tierra, y que aún es aplicable a nuestros días. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos días. En este periodo, todos los seres humanos podemos hacer una reserva para el reino de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de salvación, todavía hay tiempo. Es el periodo de tiempo en el cual nosotros podemos encontrar salvación. Hay otro concepto de teólogos que dice que hay un periodo final de tiempo de 7 años al final de esta era. Y esto traerá el establecimiento definitivo del reino de Dios, el reino milenial y finalmente la nueva Jerusalén, la nueva Sion. Y el total cumplimiento de esta profecía de Joel será en estos últimos 7 años. Pero aquí nosotros podemos ver un anticipo de lo que será. En Pentecostés se vio un anticipo y nosotros estamos viviendo un anticipo de lo que es el reino de Dios, porque dijo Jesús, hablando de sí mismo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si le permitimos vivir en nuestra vida, el reino de Dios vive en nosotros. Si no lo permitimos, viviremos en este mundo, con todo lo que eso conlleva. Una frase que dice estos versículos que acabamos de leer es sobre todo ser humano. Esto quiere decir que estos individuos experimentaron en Pentecostés de forma única, especial e irrepetible, de alguna forma está disponible para ti y para mí, para todo ser humano que acepte el Evangelio, que acepte a Jesús. También dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Los profetas hablaban verdad, traían arrepentimiento al pueblo, traían convencimiento de pecado por medio de la palabra que Dios había puesto en sus corazones. Hablaban palabras de convicción, palabras contra el estilo de vida pecaminoso del pueblo de Dios que no agradaba a Dios. Decían las cosas claras al pueblo. Los hijos y las hijas, hombres y mujeres, sirviendo al propósito de Dios. ¿Estás sirviendo tú al propósito de Dios como hijo de Dios? ¿Estás hablando palabras de verdad a quien te quiera escuchar o a quien no te quiera escuchar? En tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, es urgente. Los versículos 19 y 20 hablan de que arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. Habla de sangre, fuego, nubes de humo, el sol convertido en tinieblas, la luna en sangre. En el día de Pentecostés te digo una cosa, la luna no se convirtió en sangre, ni el sol se convirtió en tinieblas. El relato anterior del día de Pentecostés no narra nada de esto. Ni hubo prodigios arriba en el cielo, ni señales abajo en la tierra, más allá del hablar en diferentes lenguas e idiomas. Tampoco hubo sangre, fuego, ni vapor de humo. Pero Pedro les cita este pasaje de Joel 2 a estos hombres judíos para mostrarles un texto que conocían, un texto que es profético, un texto que es palabra de Dios, para explicarles que el derramamiento del Espíritu de Dios no les debería haber resultado extraño ni haber cogido por sorpresa, porque estaba profetizado. Joel dijo que ya iba a suceder y estaba sucediendo de alguna forma delante de ellos. El versículo 21 que acabamos de leer dice, y todo el que invoque el Señor será salvo. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos los que lo invoquen serán salvos. El tiempo de salvación comenzó ese día. Ese era el día del Señor en ese sentido. El anuncio fue hecho para invocar el nombre del Señor y por tanto ser salvos de la ira venidera de Dios en el día del Señor definitivo, cuando el Señor venga en su segunda venida. A lo largo de los libros del Antiguo Testamento y parte del Nuevo, encontramos descripciones de ese día en Isaías,
en Amós, en Sofonías, en Joel, en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Pedro y en Apocalipsis. Y aquí Pedro les está diciendo a los judíos que le escuchaban, hace generaciones, hace siglos que nuestro pueblo estaba soñando con este día, con el día del Señor, el gran día en que Dios intervendría en la historia. Bien, ahora con Jesús, ese día llegó y pasó delante de sus narices y no lo quisieron ver, y no lo quisieron escuchar, y no lo quisieron entender. Y tú ahora piensas, estos judíos, qué necios eran, ¿verdad? Que no vieron a Jesús, que no... ¿Cuántas veces se nos ha presentado Jesús en nuestra vida? ¿Y cuántas veces le hemos obviado? ¿Cuántas veces le hemos ignorado? ¿Cuántas veces le hemos dejado, vale Jesús, ahora no tengo tiempo para ti? Seamos sinceros, lo hacemos. No con estas palabras, no somos quizás tan irrespetuosos, pero con nuestros actos lo hacemos. No, Jesús, te quiero, te amo, pero ahora no. Ahora tengo un montón de cosas importantes que hacer. No dejemos pasar cuando Jesús se nos presenta y nos hace revelación, porque es palabra de Dios. Detrás de todo este escenario estaba la gran verdad de que en la persona de Jesús de Nazaret, ese carpintero que convivió con ellos durante 3 años, era el Hijo de Dios. Dios mismo había entrado en la escena de la historia de la humanidad y no se habían dado ni cuenta. Seguimos leyendo, Liz, por favor, el versículo 22. Y dice, pueblo de Israel, escucha esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado, dice esta versión, por Dios, ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Les hablaba a hombres de Israel, a hombres judíos, y no es casualidad que nombrara la ciudad de origen de Jesús, Nazaret. Jesús tenía que venir de allí. Y los judíos tenían que saber que Jesús el Mesías había venido de esta ciudad, porque era importante, porque apuntaba al cumplimiento punto por punto de la profecía que se encontraba en Isaías 9:1-7. Nazaret era un lugar muy pequeño e insignificante, pero de ese pequeño e insignificante lugar vino el hombre más importante que ha pisado esta tierra. Dios se hizo hombre e intervino en la historia en ese pequeño pueblo de Nazaret. Y los judíos que le escuchaban necesitaban saberlo. Fue un hombre, nos dice el versículo 22, acreditado, otras versiones pone manifestado, declarado o probado. Jesús demostró quién era Él. Jesús no le hizo falta hacer nada más. Con lo que hizo demostró sobradamente quién era Él. Era el Hijo de Dios y era Dios mismo, por medio de maravillas, por medio de milagros, por medio de todo, pero sobre todo por medio de su ministerio en la tierra. Sobre todo por la clase de hombre que fue y la clase de hombre que se desenvolvió aquí en la tierra entre sus semejantes, entre los semejantes con los que eligió vivir como un hombre. ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer eres tú? ¿Eres alguien que está acreditado, manifestado, declarado o probado como hijo de Dios? Si le pregunto a alguno de tus compañeros, de tus amigos, ¿qué dirían de ti? ¿Qué dirían de mí? Me encantaría que pudieran decir esto de mí. Está manifestado, declarado, probado, acreditado que Josué es un cristiano. Por cómo se desarrolla en la vida, por cómo se relaciona conmigo, por cómo me habla, por cómo vive su vida, por cómo soluciona los problemas, por cómo enfrenta las cosas de la vida. Otra frase maravillosa es, como bien lo saben. Como bien lo saben. La forma en que está escrita estas palabras nos dice que esa gente conocieron a Jesús. Lo conocieron en el pasado, lo conocen en el presente y lo conocerán en el futuro. El término, el verbo que usa es un presente atemporal, porque Jesús es atemporal, no está en una línea temporal como la nuestra, finita, es infinito. Esto nos dice que el ministerio de Jesús siempre existió, continúa y continuará. Las señales, prodigios y milagros fueron maravillosos, pero no fueron todos los que hace. ¿Por qué? Porque como cantamos en una de las canciones de la alabanza que cantamos, continúan y continuarán. Siempre está obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Jesús siempre está obrando, siempre lo ha estado, siempre lo estuvo en ese tiempo que estuvo en la tierra y siempre lo estará hasta la eternidad. Y continúa a través del Espíritu Santo y a través de aquellos que, como tú y como yo, nos hacemos llamar cristianos, nos hacemos llamar hijos de Dios, nos hacemos llamar sus discípulos. Y si no lo hace,
tienes que chequearte tu carnet de discípulo, si me permites la frivolidad. Tienes que chequearte qué clase de discípulo eres. Seguimos leyendo el versículo 23. ¿Están conmigo? Vale. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Pedro estaba diciendo que lo que había sucedido no era algo que había tomado por sorpresa a Dios. Estaba dentro de su voluntad, de su designio y de su plan perfecto. El determinado propósito de Dios. Estaba trazado, señalado, predeterminado. Esta es también una palabra que mucha gente traduce como predestinación. Luego hablaré un poco de eso. Pero luego habla de previo conocimiento de Dios. Este plan predeterminado no funciona de forma aislada. Dios, que es omnisciente, que quiere decir que lo sabe todo, lo conoce todo, lo sabe todo porque es un ser infinito. Lo ha previsto y por tanto lo ha determinado. Déjame explicarte algo, que tenía dudas de si decirlo o no, pero creo que lo voy a decir. Es interesante explicar aquí algo sobre esto. Existe una relación en las Escrituras entre este concepto de predestinación y el conocimiento previo de Dios. La predestinación, que muchos hermanos cristianos creen en ella y hacen bandera de ella, no significa que Dios haya determinado que algunos estén en el cielo y otros vayan irremisiblemente al infierno. Hay mucha gente que predica esto. Nosotros no creemos en eso. Cuando las Escrituras hablan de predestinación, tenemos que entender que hablan de algo que Dios ha visto de antemano, previo conocimiento de Dios, que es infinito, que es un ser infinito, a diferencia de ti y de mí, que tenemos un nacimiento, un desarrollo y una muerte. Somos finitos, solo podemos observar lo que el Señor nos permite observar en nuestra vida, pero Él es infinito. Cuando las Escrituras hablan de predestinación, por tanto, hablan de algo que Dios ha visto de antemano, y Él es capaz de marcar el plan, como un patrón de sastrería, un patrón de antemano, de acuerdo con lo que Él ha visto. Les voy a poner este ejemplo para que me entiendan mejor. Si queremos hacer un vestido, si queremos hacer un traje, llamamos a un sastre y le pedimos un patrón. Compramos un patrón. El sastre compra un patrón y sobre ese patrón hace el traje. Según el patrón tenemos una idea de cómo quedará el vestido, un previo conocimiento. Pero sobre todo el previo conocimiento lo tiene el sastre, que es el creador. La predestinación, según Pablo en Efesios 1:11, solo es relevante para aquellos que están en el Mesías, aquellos que están en Cristo, aquellos que han recibido el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Mesías es el patrón. El Mesías, Cristo es el patrón, usando este ejemplo del traje, en el que basamos nuestras vidas. Él es el patrón. Y esto es a lo que se refiere con determinado propósito. Sin embargo, dejó en claro que esto no liberaba a los hombres de su responsabilidad. Nos ha dado libre albedrío. Y ese libre albedrío nos da responsabilidad de decisión. Podemos decidir seguirle o no, podemos decidir aceptarle o no. Fíjate si respeta nuestra libertad, que nos permite incluso decidir no creer en Él, siendo Dios todopoderoso. Podía haber puesto en nuestra mente algo para que fuéramos todos creyentes y no, porque Él quiere que le sigamos por propia voluntad. Él quiere que le amemos y que salga de nuestro corazón. ¿Y quién fue responsable de la crucifixión de Cristo entonces? Las autoridades religiosas de la época fueron los que iniciaron el movimiento. Podemos decir que ellos tuvieron mayor parte de culpa, quizás. Convencieron a la multitud para que estos promovieran alborotos. También manipularon al gobierno romano, manipularon a Pilatos para que ejecutase a Jesús, ¿vale? Fue crucificado sobre una cruz romana. Los romanos tuvieron mucha culpa de eso, ¿vale? Pero fíjate que Pedro estaba señalando en estos versículos a alguien diferente, a sus compatriotas israelitas, vosotros varones israelitas, vosotros judíos, con su dedo acusador, a su propia gente. Pero también les escuchaban, y es interesante, porque estamos justo después del momento de Pentecostés, los que acababan de recibir el Espíritu Santo de todas las naciones, la muy nueva iglesia primitiva que acababa de nacer. Sinceramente, es inútil. Es estéril ponernos a discutir en cuanto a quién fue el responsable principal de la muerte física de Jesús en aquel entonces. Esto ha traído incluso movimientos de odio, de antisemitismo, de odio racial. No nos interesa, no es importante. ¿Saben por qué?
¿Quieren saber ustedes quién es responsable de la muerte del Señor Jesucristo? Tú y yo. Nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque fue por mis pecados y por tus pecados que Él murió. Pero hay algo más maravilloso que alguien ya ha apuntado. Escucha las palabras de Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 15, 17 y 18. Dijo el Señor: pongo mi vida por las ovejas, por todos nosotros. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y fíjate lo que dice en el versículo 18. Nadie me la quita, porque nadie puede quitármela, sino que yo de mi propia mano la pongo. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Señor. Seguimos con el versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esta, sin embargo, no fue, lo que acabo de decir antes, no fue la parte más importante de su mensaje. Sigue diciéndolo que Dios lo resucitó, lo libró de las angustias de la muerte. Pedro predicó aquí la resurrección de Jesucristo. Esa fue la primera predicación de la era de la iglesia. En mi última predicación hablé de esto. Este fue el principio. Este fue el día de Pentecostés. ¿Cuál fue el tema de la primera predicación evangélica? Se puede decir, la primera predicación cristiana. No fue la profecía de Joel. No fue el pecado, no fue el adulterio, fue la resurrección del Señor Jesucristo. Porque gracias a eso, tú y yo tenemos esperanza de vida. Gracias a eso, tú y yo tenemos esperanza de resolver todos los demás problemas, porque ese día el Señor Jesús venció a la muerte y la venció para siempre. Y tú y yo no tenemos que temer a la muerte porque Él ya la venció. Y en su justicia estamos justificados. Ahora, cuando Pedro habla de la resurrección, se refiere a un texto del Antiguo Testamento del que prediqué hace 2 semanas, el Salmo 16, versículos 8 al 10. Y vamos a leer el versículo 25. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. En el Salmo 16, David estaba hablando sobre la resurrección de Cristo, esto ya lo prediqué, pero es importante ver que esta ya se había cumplido. La interpretación de este salmo fue dada por Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque estaba lleno de él. Y David dice de este Salmo 16:8, a través del tiempo. David estaba mandando un mensaje a través del tiempo para que Pedro ahora les predicara a los israelitas que tenía delante y yo les esté predicando hoy. Nos está diciendo David: Él siempre estuvo ahí. Él está a mi derecha. David profetizó que el Mesías iba a estar a su diestra. ¿Para qué? Significando que David tenía su favor, que David tenía su apoyo. Qué importante es tener esta realidad en nuestras vidas. Qué importante es entender esto, que si somos de Cristo, tenemos a Cristo a nuestra diestra, a nuestra derecha, apoyándonos. No tenemos que resolver los problemas nosotros. Tenemos a alguien mucho más poderoso que lo hace y que lo hará mucho mejor que nosotros. Porque fíjate lo que dice: nada me hará caer. Nada me hará caer. Es porque David tenía claro que cuando tenemos al Mesías, cuando tenemos a Cristo, nunca seremos apartados de las cosas de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? Sus propósitos, sus pactos, sus promesas, sus bendiciones, etc. Nunca nada nos hará caer. Seguimos adelante con el versículo 26. Y dice: por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Y este es un versículo también del Salmo 16, es el 9. Y habla de vivir en esperanza, vivir en esperanza. Algo que hoy en día parece paradójico, ¿verdad? En un mundo en que lo que menos hay es esperanza. Se traduce esto también con la palabra descansar, habitar o permanecer. Y la palabra aquí se relaciona con un estilo de vida. Un estilo de vida al que David y Pedro nos animan. El cristiano debe descansar en esta esperanza. David está diciendo que va a morar, que ya mora, vive en esa esperanza.
Su vida y todo lo que haga se basará en la esperanza de que a través del Mesías no será movido, no será vencido por el enemigo. Y el enemigo está ahí deseando moverlo. Pero mientras esté con el Mesías, mientras esté con Cristo, no será movido. El Mesías nos sostiene para que el enemigo no tenga victoria sobre nosotros. Y dice el versículo 27, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Y este versículo es curioso, porque lo escribió David muchos años antes de Jesús. Pero cuando Jesús fue manchado con nuestro pecado, murió. Y Jesús descendió a la tumba. Esto lo podemos ver en Efesios 4, del 9 al 10, y en 1 de Pedro 3, 18 al 20. El Señor descendió a la tumba. Y así como Jesús no fue abandonado por el Padre en la tumba, sino que con el poder de Dios salió de la tumba, nosotros tampoco lo seremos. No veremos decadencia, no veremos corrupción, no experimentaremos las consecuencias del pecado. Su justicia, como dije antes, nos ha sido imputada, nos ha sido puesta. Así que cosecharemos las consecuencias de su justicia y no de la nuestra. Y esto es un tremendo alivio para nosotros, pobres seres humanos, imperfectos y pecadores. Jesús tomó las consecuencias de nuestro pecado para que pudiéramos tener las consecuencias de su justicia y de su sacrificio. Y en el versículo 28 sigue con este relato y dice, me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros, podemos hablar, podemos habitar en la presencia de Dios. A veces voluntariamente nos salimos de la presencia de Dios porque somos necios, pero podemos habitar en la presencia de Dios siempre. Y continuamos con el versículo 29 y dice, empieza a explicar el pasaje de David a los israelitas que tiene delante. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Como dije en la anterior predicación del Salmo 16, Pedro seguramente se encontraba en el área del templo, en el atrio del templo, y pudo señalar con el dedo a la cima del monte de Sión, donde decía la tradición que David estaba sepultado, David estaba enterrado. Y estaba diciéndole a sus compatriotas, mira, es obvio, señores, que David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están ahí mismo, enterrados en la cumbre de ese monte. Su sepulcro está ahí y su cuerpo ha pasado por la corrupción, su cuerpo físico. Él no hablaba de sí mismo, sino de alguien a quien ustedes conocieron y a quien yo conozco. De alguien que no pasó por la corrupción, sino que resucitó al tercer día de los muertos. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con el versículo 30 y 31 y avanzamos. Y dice, era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Ahonda en este tema David. Dice que como profeta, David vio de antemano la experiencia de resurrección de nuestro Señor. Antes de creer en un Mesías resucitado, Cristo, tenemos que creer en un Cristo crucificado. La cruz es importantísima para nuestra salvación, porque ahí es donde se justificó nuestro pecado, donde se imputó su justicia a nosotros. Dios hizo una promesa de pacto a David de que su descendencia reinaría para siempre. Esto solo se podía cumplir con Jesucristo. No se podía cumplir con Salomón, porque Salomón murió. No se podía cumplir con todos los reyes que vendrían de su linaje, porque habría reyes buenos y reyes malos, ninguno perfecto, y todos morirían. Solo se podía cumplir con su descendiente Jesucristo, con el Hijo de Dios y Mesías de toda la humanidad. Fue de esto que David estaba hablando. Tuvo una revelación maravillosa en el Salmo 16. Piénsalo. David estaba recibiendo la revelación del Mesías, de Cristo Jesús, miles de años antes de que pisara esta tierra. Habló de la resurrección de Jesús. Y claro, ustedes dirán, pero Josué, yo leo el Salmo 16 y allí no dice que Jesucristo resucitará de los muertos. Es verdad. Aquí en el capítulo 2 de los Hechos tenemos la interpretación que el Espíritu Santo le dio a Pedro sobre este salmo. Y ahora podemos volver a leer el Salmo 16 sabiendo con certeza que se refiere a la resurrección del Señor Jesús. Continuamos con los versículos 34 y 35. Liz, por favor.
No, el 33 no, ni el 32 tampoco. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga sus enemigos por estrado de tus pies. David no había subido a los cielos, porque los santos del Antiguo Testamento serán levantados algún día para vivir aquí en la tierra. En la iglesia, es la iglesia la que será levantada y conducida a la Nueva Jerusalén. En cuanto a los creyentes hoy en día, cuando mueran, estarán ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, según dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Esa es la esperanza que tenemos para los que mueren en el Señor. Me toca de cerca porque esta semana he asistido a un funeral. Es la esperanza que tenemos los que perdemos a un familiar, pero está en el Señor, está en Cristo. Después Pedro cita el Salmo 110, versículo 1, y les está mostrando que Jesús estaba allí en el cielo a la diestra de Dios. Estará allí hasta que vuelva para establecer su reino. Pero mientras esté a la diestra de Dios, como dije antes, aún continúa trabajando en el mundo. Continúa trabajando en este mundo. Seguimos con el 36, Liz, y dice, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. He titulado esta predicación Jesús, Señor y Cristo. Jesús, Señor y Mesías. Creo que esto resume la predicación de Pedro. Esta fue una declaración revolucionaria hecha por el apóstol Pedro. Los judíos estaban esperando a su Mesías y Pedro les reveló que su nombre era Jesús, que David ya había revelado que el Mesías, en griego, la palabra Cristo, de donde obtenemos la palabra Cristo nuestra, iba a ser Señor. Y es importante recordar, como cristianos, que a un Señor, ¿qué es un Señor? Un Señor es el Señor. A un Señor se le adora, se le sirve, se le obedece. Él es el que manda y dice lo que podemos o no podemos hacer. Él es el que hace el plan, el patrón, y no nosotros. Y Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo. Jesús siempre existió y Dios Padre le designó desde el principio a Jesús para que sea tanto Cristo como Señor, tanto Salvador como Señor. Y en esta tarde me gustaría que recordásemos eso como hijos de Dios. Porque como también esta mañana en Tijarafe, en la escuela dominical, hablábamos, es fácil venir a la iglesia e identificarte con ciertos valores. Es fácil venir a la iglesia e identificarte con ciertas actitudes o con ciertas personas que te caen bien. Qué buena gente hay aquí en la iglesia de Los Llanos. Voy a ir a saludarlos, a darles un abrazo y a... que es fácil identificarte con una comunidad. Pero identificarte como cristiano significa identificar a Jesús como Cristo y como Señor. Como Cristo como Salvador, como Mesías, como Redentor, como el que justifica tus pecados, como el que te ha limpiado de pecado y es el único que te puede justificar delante de Dios. Y como Señor, como el patrón de tu vida. El patrón, Él es el jefe. Yo a veces siempre le digo a la gente, que la gente se ríe, me dicen gracias por la vida, al jefe, denle gracias al jefe. Él es el jefe, Él es el patrón, Él es el dueño, Él es el Señor y Cristo, el Señor y el Mesías. Y tenemos que tratarlo así. Y si no es así, tenemos que reevaluar nuestro cristianismo. Tenemos que reevaluar nuestra relación con Él. Fíjate si la predicación de Pedro fue relevante, fue convincente, fue impactante, que fíjate lo que dicen los versículos 37 y 38. Vamos llegando al final. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Las personas que escuchaban a Pedro entendieron claramente su mensaje. Fue demasiado elocuente, fue demasiado claro. Les habló en su idioma, les habló con sus propias escrituras, las escrituras que habían escuchado desde pequeñitos, las escrituras que habían aprendido algunos de memoria. Y entendieron que ese Jesús que habían conocido realmente era el Mesías y que estaban condenadas y estaban dispuestas a hacer cualquier cosa que Pedro les dijera en ese momento que hicieran. Qué gran poder para Pedro, ¿verdad? Menos mal que estaba lleno del Espíritu Santo
y le dijo lo que tenía que decirles. Este versículo nos recuerda que la salvación no se puede obtener por obras. Imagínate que Pedro les dice, pues haz tantas obras buenas o bendice a tanta gente como te encuentres o levanta un negocio y monta una ONG tremenda y salva muchas vidas, hazte médico y salva muchas vidas como cirujano. No le hace nada de eso. Y muchos de nosotros cuando somos cristianos nos centramos en eso, nos centramos en nuestra vida en este mundo, en ser buenos profesionales, en ser buenos padres, en ser buenos hermanos, buenos hijos, que está bien todo eso. Pero eso no te va a salvar. Tus buenas obras no te van a salvar. Ser la mejor persona, la mejor versión de ti que te imagines en este mundo, no te va a salvar. La gente quería saber cómo responder a lo que Pedro había compartido con ellos. Y el mensaje de Pedro produjo tanta convicción en los oyentes. Tenían la escritura, habían oído el mensaje, conocían a los profetas. Habían estado marchando en una sola dirección, pero ese día se dieron cuenta que se estaban alejando de Dios. Estaban yendo en la dirección completamente contraria. Habían seguido simplemente una religión. Y aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo, esa religión no les iba a salvar. Pero ahora se les dice lo que tenían que hacer. Tenían que arrepentirse. Llama Pedro al arrepentimiento. Es decir, ¿qué significa arrepentirse? Cambiar, volver. Necesitaban dar media vuelta, cambiar de dirección y dirigir su mirada hacia Dios. Dejar de dirigirla hacia la religión, dejar de dirigirla hacia las buenas obras, dejar de dirigirla hacia sus deseos, hacia sus anhelos, hacia sus sueños y dirigirla hacia Dios. Y tenían también que ser bautizados. El bautismo en agua era la evidencia pública de que se habían arrepentido, de que habían entendido, de que habían acudido a Cristo y que habían depositado toda su confianza en Él. No debían ya traer un sacrificio para ofrecer en el templo. Eso ya había pasado. Debían mostrar una evidencia de que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. El sacrificio máximo ya se había hecho. Su bautismo sería un testimonio del hecho de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notemos que dijo también, recibirán el don del Espíritu Santo. Cualquiera que crea, en el momento en el que cree, hace la oración de fe y se convierte, pone su confianza en Jesucristo, recibe el don del Espíritu Santo. Y terminamos con los últimos 2 versículos de esta predicación, que son el 39 y el 40. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y dice el 40. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. Y termina con esta frase maravillosa. Sálvense de esta generación perversa. Esta era mi segunda opción como título de la predicación, pero me parecía muy dramático. Sálvense de esta generación perversa. Hace más de 2000 años, ustedes y yo no existíamos. No estábamos ni en pensamiento de nuestros padres. Sin embargo, Pedro aquí está hablando también de nosotros. La promesa era para el judío al que estaba hablando, pero también era para la persona de cualquier nación que se encontrase lejos. El Espíritu Santo está relacionado con una promesa, un pacto, una redención. Y tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos lejos. Estábamos lejos de tantas cosas. Estábamos lejos de salvación. Estábamos lejos de una vida con propósito. Estábamos lejos de una vida con sentido. Y ese Espíritu Santo, ese Jesús, nos dio sentido. Todos los que están lejos, somos nosotros los que estábamos en las naciones, los que estábamos en pecado, los que estábamos alejados de Cristo. Este mensaje del Evangelio nos incluye a todos. Sálvense de esta generación perversa. ¿Cuán cierto es este grito para nosotros en esta generación de hoy, verdad? Perversa se puede traducir también como corrupta, fuera del propósito y camino de Dios. Nuestra generación es así también. El mundo no ha cambiado tanto desde el mundo de los judíos de esa época. Esta generación no refleja para nada ni el orden ni el propósito de Dios. Una vez más, y quédense con este concepto y con esto termino. Sálvense de esta generación perversa, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos.
pero tenemos la capacidad de responder. El libre albedrío para responder y para poder decir sí a los propósitos de Dios en nosotros, en nuestra vida. Es solo a través de la salvación, por la obra del Espíritu Santo, que podemos comenzar a vivir y a movernos en el orden y en el propósito de Dios. Que eso sea nuestro sentir en cada día de nuestra vida, pero sobre todo en esta semana. Que este sea el mensaje que queramos transmitir a todo aquel que conocemos que todavía no conoce a este Cristo maravilloso, que conoció Pedro, que conocemos tú y yo, y que si Él lo permite, lo puede conocer toda la humanidad, todo hombre y toda mujer. Pongamos en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de que todo hombre y toda mujer conozcan a este Cristo maravilloso del que Pedro predicó en ese día tan maravilloso. Que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro pastor Josué por compartir la palabra con nosotros. Y voy a invitar otra vez al grupo de alabanza para cantar una última canción. Alzamos nuestro Aquí estamos, aquí estoy, es la canción. Pueden ponerse de pie o estar sentados para tener este último tiempo de reflexión y realmente pues reflexionarnos en lo que Dios quiere para nuestras semanas y nuestras vidas.
bueno, para terminar vamos a tener una oración. Si quieren acompañarme, levantados de pie una última vez. Y ponemos nuestra tarde otra vez en sus manos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque lo que hemos aprendido hoy nos va a ayudar y llevar a esta semana a vivir mejor en ti. Gracias por esa esperanza tan bonita que tú nos has dado. Ponemos nuestras semanas y nuestro día en tus manos, Señor. Gracias por todo. Amén. Ahora sí, nos despedimos con esta última palabra que encontramos en Juan 14. Lo leemos todos juntos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Amén. Ahora sí están despedidos, que tengan muy bendecida semana.